¿Te quieres llevar el perro contigo en el coche y todavía no sabes ni cómo ni cuál es la mejor manera? Pues no te preocupes, porque en este vídeo te enseñaré dónde el perro va mejor y más seguro. Así que, vamos al lío. Seguro que si tienes perro te gustará llevártelo a la playa, a la montaña, a dar paseos largos con él, a llevártelo de viaje donde sea y compartir con él muchos momentos. Para eso seguramente utilices el coche, porque normalmente son sitios de naturaleza alejados. Por eso es muy importante que el perro disfrute cuando se sube en el coche, para que el perro sepa que cuando ve el coche es cuando empieza la fiesta. La verdad que él podría colaborar un poquito y conducir, porque es muy listo y siempre quiere que le lleven. Pero de momento, pues no se puede. De copiloto, aunque él ya se cree que se va a quedar ahí, tampoco puede. Porque está muy cerca del freno de mano, las marchas y podría ser un peligro. Aunque él se porta bien. Pero por seguridad y si no quieres que te multen, tampoco puede ir ahí. Déjame en los comentarios qué crees que está tramando el perro. Porque este trama algo. Él disimula, pero algo está pensando. Cuando la gente piensa en llevar el perro en el coche, lo primero que piensa es el maletero. Este sería un maletero de tamaño normal. Lo primero, si lo quieres llevar en el maletero, es quitar la bandeja. Esta bandeja tiene que ir fuera del tirón. Aún así, ya te adelanto que yo no lo llevaría en el maletero. La bandeja es muy fácil quitarla. Normalmente lleva dos cuerdas. Y es tirar para arriba y ya está. Este sería el espacio que le queda al perro si lo metes en el maletero y no le quitas la bandeja. Se queda sin ventilación, no lo hagas nunca. Para quitar la bandeja simplemente tira hacia arriba y hacia ti y ya sale. Y ahora metemos el perro. Mi perro es un perro de tamaño mediano, para que os hagáis una idea del tamaño del maletero. El problema del maletero, uno de ellos, es que tiene poca ventilación. La mayoría de maleteros no tienen rejilla de aire acondicionado en el maletero. Hay algunos modelos que sí, pero muy pocos. En mi caso solo tiene un palmo. Si vuestro coche, los apoyacabezas se cierran, mucho mejor, porque así tiene más ventilación. Aunque si pones la rejilla separatoria, que luego hablaremos de ella, a lo mejor sí que necesitas tenerlo abierto. ¿Veis? La mayoría de maleteros no tienen ni rejilla ni por aquí, ni por ahí, ni por el otro lado. No tienen ventilación. Si el perro es pequeño, lo subes tú en un momento. Si el perro es mediano y es joven, también sube solo. Y si es grande, también. El problema es si es mayor y es grande. Venden una rampa para que el perro pueda subir solo. También venden una especie de funda que te tapa el parachoques para que el perro no te arañe si es joven y salta el solo. Así sería la rampa para el perro. Son unas rampas que se pliegan, son de plástico y el perro sube y sale del maletero tan tranquilo. Mira lo que contento. Luego se cierra y ya está, la metes en el maletero. También lo venden en forma de escalera. Lo bueno de la escalera es que luego se cierra mejor y ocupa menos en el maletero. Pero bueno, para un perro que sea un poquito mayor, yo prefiero la rampa. Y esta sería la funda. El perro salta y no araña el parachoques. Otro problema de llevarlo en el maletero es que como te den un golpe por detrás, mira dónde está el parachoques y mira dónde está el perro. No hay casi distancia. Y yo por eso no me arriesgo. Aparte que va muy suelto. Se puede dar un golpe por ahí, por cualquier esquina. Va suelto, es un peso muerto. Este sigue tramando algo, ¿eh? En el maletero hay que poner una valla que separe el maletero del resto del coche. Normalmente va cogido aquí, en el apoyacabezas, y depende del modelo, es específico para tu coche. Taparía toda esta zona, aún así quitándole un poco de ventilación. Son bastante caras, ya que son para tu modelo específico. Luego venden unas universales que son rectas, que se apoyan en el techo y en el suelo. Pero si son rectas, te come el ángulo este, lo que sería el palmo. Y por ejemplo, mi perro lo utilizaría. Este espacio lo pierdes. Luego apoya en el suelo, y mi suelo tampoco es plano,
Y hay muchos coches que tampoco lo son y apoyan el techo, que tampoco es plano. Y aparte me dejaría la marca porque los techos son de la tela esta que aprietas un poquito y se hunde, así que al final se acabaría estropeando y no haría bien su función. Aparte, cuando estás conduciendo, tú no ves al perro, no sabes nada del perro. Hay muchos perros que se marean, sobre todo las primeras veces. Pues no sabes si está mareado, si tiene sed, si tiene hambre, no sabes nada. Y eso durante el viaje no es bueno. Así que la mejor manera es ponerlo en los asientos traseros, mucho más seguro, ya que casi todos los coches ya traen airbag de cortina. Míralo ahí atrás. Ya está, preparada para la excursión. Bien sentadito, con su arnés. Y mucho mejor que en el maletero. Al arnés se le pone el mosquetón. Y este sería el cinturón de seguridad del perro. Se enchufa donde las personas. Y ya está. Es muy importante que si tenéis cinturones tipo así, ponerlo en el que está horizontal. Porque el perro con la pata le puede dar. Y a este también le puede dar. Pero este es más difícil, que se suelte en marcha. El arnés tiene que ser acolchado, porque en caso de accidente él lo va a llevar en el pecho. También es importante que lleve reflectante, ya que si hacemos el viaje en el coche y necesita salir de noche se le verá mejor. El cinturón del perro es así, este va al coche y este va al perro. Son mejores los arneses que tienen dos hebillas, porque en caso de accidente se puede partir la hebilla. En el caso de que no encontréis con dos hebillas, fijaros bien en la costura, que tenga buena costura y que los materiales se vean resistentes. Dentro va mucho más seguro, tanto por un accidente por detrás como por el lateral. Fijaos la distancia entre la puerta y el asiento. Y este le está entrando un sueño con el solecito. Algo muy importante es que dentro le podemos poner el climatizador. Y siempre irá cómodo, no tendrá ni calor ni frío, y eso para el perro es fundamental. Por cierto, te dejaré el vídeo de este cargador inalámbrico al final del vídeo. Por las uñas del perro no os preocupéis, porque la gente también tiene uñas y no va arañando todo lo que pilla. Simplemente es enseñarle y ya está. Si tienes un transportín, recomiendan ponerlo detrás del asiento del pasajero, ahí encajado. El transportín es más para llevarlo a veterinario, si el perro es pequeñito, para que no se mueva mucho y que esté en un sitio quieto y tranquilo. Si lo pones detrás del asiento, delante no te queda mucho sitio para las piernas. Para un viaje largo se puede hacer un poco incómodo, ya que el animal vería esto. El transportín se utiliza cuando va al veterinario, se encuentra mal, tiene alguna herida, ya que en el asiento se iría moviendo. También se utiliza mucho en gatos, pero el gato es otro cuento aparte. Se podría poner en el asiento con el cinturón de seguridad, pero no me fío mucho, aún así se podría mover. Os recomiendo que le pongáis una funda, ya que muchas veces el perro se llena de barro, de tierra, de arena y así te protege el coche. Esta es una funda simple, se pone en el apoyacabezas, tanto traseros como delanteros, y hace una forma de cuna. Y el perro queda protegido y mancha muy poco. También esta, por ejemplo, trae unos bolsillos. Hay algunas que no. Bueno, eso depende del modelo. Y muy importante la rejilla esta, ya que la rejilla hace que pase el aire y tú ves al perro. Tenéis que ponerla en el apoyacabezas y que la base de la funda toque el asiento, porque si no el perro con el peso la raja por el lateral. Esta, por ejemplo, tiene una rampita para que el perro suba y en el otro lateral se puede poner también que tape la puerta, pero yo no lo utilizo. Aquí tiene velcro. Este velcro es para poner el cinturón de seguridad. Y si me deja, os enseño cómo queda la puerta protegida. La hebilla esa se puede atar arriba donde el asa de la mano y ya está, y se queda para arriba. Si nos ponemos en el asiento delantero, vemos al perro perfectamente y vemos que está tranquilito y lo podemos controlar durante el viaje. Si donde vivís hace calor, os recomiendo que pongáis lunas tintadas. Hace que el perro vaya mucho mejor en el viaje y más tranquilo. Y lo típico de es que el perro mancha el coche, no sé qué. Bueno, pasas la aspiradora, lo limpias y al final tienes el coche que queda como nuevo. Si es que al final el coche es para eso, es para disfrutarlo.
Suscríbete, dale a la campanita para que te avise en el próximo vídeo, darle un me gusta si te ha gustado y compártelo para que todos los perros viajen seguros y felices. Y acuérdate de comentar a ver qué estaba tramando el perro. Nos vemos en el próximo vídeo.